Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, Señor, por ruega nosotros por los nosotros pecadores, ahora en la hora pecadores, de nuestra muerte. ahora en Amén. su muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como Como era era en en un el principio, principio, ahora y ahora y siempre, por siempre, los por los siglos de los siglos de siglos. los Amén. siglos. Amén. San Gabriel, Ruega por nosotros. San Pablo. Ruega por Ruega por nosotros. Muy nosotros. bien, pues vamos a ver el tema de la resurrección de la carne, y el temario de esta clase pues eh, está relacionado con este tema en 5 puntos. Pues primero, en qué consiste nuestra fe en la resurrección. Segundo, algo muy importante que está perdido de vista, que es el sentido cristiano de la muerte, porque algunos pues tienen una visión de la muerte muy trágica. Tercero, la vida eterna, que consiste en la comunión íntima con Dios. Cuarto, el infierno como rechazo definitivo de Dios, el rechazo del amor. Y quinto, la necesidad de purificarse para poder encontrar a Dios. Bien, entonces empecemos por la fe en la resurrección. De alguna manera, podemos decir, partiendo de lo que dice San Pablo en Romanos 8:29, que si Jesús es el primogénito entre muchos hermanos, y lógicamente, al ser el hermano mayor, nosotros al resucitar, resucitamos por extensión de la resurrección de Jesucristo. Van a resucitar todos, justos y pecadores. Y esto será al final de los tiempos para juzgar a vivos y muertos. Por tanto, este será el juicio universal. Bien, cuando se separa el alma del cuerpo, lo que ocurre es que pues el alma va a su juicio particular y el cuerpo va a la sepultura. Por tanto, el cuerpo ha perdido ya la capacidad de relacionarse porque ha perdido la unidad. El cuerpo ya no reacciona porque su alma se ha separado de él, y tanto la inteligencia como la voluntad son operaciones de orden espiritual que se valen de esos proveedores de información que son los sentidos externos. Pero una vez que ha desaparecido la unidad, es decir, que se ha producido la separación entre alma y cuerpo, entonces pues ya no es posible pensar que va a haber más provisión de informaciones por parte de los sentidos externos, porque separada el alma del cuerpo, esa función cesa. Bueno, muy bien. Entonces, el alma está preparada para vivir temporalmente sin el cuerpo, y pues está preparada también para que cuando sea la resurrección de los muertos, vivan unidos entre sí, reciban el premio o el castigo juntos. Bien, pero esto no impide que el alma ya ha sido destinada al gozo, la purificación o destinada al infierno. Al decir destinada, voy a corregir el verbo. Más bien, Dios lo que ha hecho cuando es el juicio particular es aceptar. Tú quisiste, tú elegiste estar lejos de mí para siempre, pues eso es lo que vas a tener. Tú elegiste vivir en tibieza, pues tú elegiste purificarte en el purgatorio antes de entrar en la vida eterna dichosa. Bien, entonces la resurrección de los muertos nos habla cómo la plenitud se alcanza con la inmortalidad. Todos estamos destinados a la inmortalidad. Pero también nos habla de la dignidad que tiene el cuerpo porque se la confiere el alma. Es decir, el alma al estar unida con el cuerpo le da al cuerpo una dignidad muy alta. Bien, entonces, pero nos habla de 3 cosas más: la bondad del mundo y la bondad del cuerpo. Es decir, el mundo ha sido creado bueno por las manos de Dios, el cuerpo ha sido creado bueno por las manos de Dios. La historia que vivimos cada día
puede ser una historia de rechazo o puede ser una historia de aceptación del plan de Dios y finalmente nos habla de la vocación eterna que por contagio con el alma tiene también el cuerpo, por haber recibido la dignidad de que estaban juntos. Bueno, entonces, ¿por qué Santo Tomás de Aquino afirma que la resurrección de los muertos es natural? Su afirmación parte de considerar que el destino del hombre es vivir para siempre en la felicidad con Dios. Entonces, al decir que es natural, lo que está diciendo pues es que estábamos preparados para eso. ¿Y por qué estábamos preparados? Porque Dios creó el alma inmortal y la diseñó para estar unida al cuerpo y diseñó el cuerpo para estar unido con esa alma, no con otra. Ok, pero además es sobrenatural. Es decir, la resurrección no es solo natural, sino que es sobrenatural respecto a Dios, porque es Dios el que la lleva a cabo. Natural solo es en cuanto que estábamos preparados para que nuestro fin fuera ese. Y sobrenatural en lo que se refiere a aquel que realiza ese fin, a quien Santo Tomás de Aquino le llama la causa eficiente, la causa del que lo hace posible. Ok, el cuerpo resucitado va a ser real, el mismo que tuvimos en la tierra, material, material, tal como es ahora, pero ya no es mortal y ya no es terreno. Por tanto, ya el cuerpo no va a necesitar espacio ni tiempo. Ok, esto, esto hace referencia a todos, hace referencia a justos e Solo me injustos. asomé por si venía María del Carmen. Bueno. Entonces el cuerpo, una vez que resucitemos, será real, material, pero ya no será terreno y será mortal. Voy a seguir abundando en esto para explicarlo. Pero cuando San Pablo nos habla de la resurrección, se opone a la idea de que la resurrección ocurra dentro de la historia. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un proceso de transformación humana dentro de la historia. La resurrección no consiste en el transhumanismo que se anuncia para el 2043. No, la resurrección no se va a realizar por intervención humana. Es que es algo tan alto que ningún hombre sería capaz de diseñarlo. Pero San Pablo dice en Filipenses 3, versículos 21, 20 y 21, dice, en el 20 dice lo siguiente, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Somos ciudadanos del cielo. Ya nos da un primer dato. Un segundo dato, versículo 21, dice, Él transformará el cuerpo de nuestra humillación para ser semejante al cuerpo de su gloria. Por tanto, nuestro cuerpo material va a ser semejante al cuerpo glorioso de Cristo, mediante el poder con el cual puede Él sujetar a sí mismo todas las cosas. Por tanto, los cuerpos gloriosos van a resucitar gloriosos. Ok. Pero se trata de un cuerpo espiritual, así lo explica en 1 Corintios 15, 44. Les leo el versículo 43. Se siembra como cosa despreciable y resucita para la gloria. Se siembra un cuerpo impotente y resucita lleno de vigor. Cuando utiliza el verbo sembrar, está haciendo referencia a que el cuerpo del difunto se entierra. Se entierra. Ok. Se siembra un cuerpo impotente, pero resucita lleno de vigor. Dice en el 44, se siembra un cuerpo animal y despierta un cuerpo espiritual. Pues si los cuerpos con vida animal son una realidad, también lo son los cuerpos espirituales. Ok. Entonces, esta resurrección de los hombres va a tener lugar después de la muerte, pero en particular, en especial, al final de los tiempos.
porque después de nuestra muerte iremos al cielo, al purgatorio o al infierno con el alma. La del cuerpo, la resurrección del cuerpo, solo ocurrirá al final de los tiempos. Ahora, la iglesia lo que no hace es prometernos una vida de éxitos terrenos. Eso es imposible, porque la vida de cualquier hombre, el discípulo no es más que el maestro, está siempre marcada por la cruz. Y por tanto, en esa marca de la vida terrena marcada por la cruz es el camino para la resurrección. No podemos ignorar la cruz, ni despreciar la cruz, ni huir de la cruz. Entonces, lo que ocurre cuando recibimos el bautismo y la Eucaristía es que ese proceso de resurrección ya comenzó aquí en la tierra y comienza precisamente con el bautismo. Y la Eucaristía nos da ese poder, es esa vida eterna. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive en mí y yo en él. Se está anticipando ya. Hay un anticipo del cielo. Voy a hacer 4 observaciones prácticas. Primera, la doctrina de la resurrección final excluye todas las teorías de la reencarnación y voy a explicar por qué. Esta es la primera observación práctica. Entonces, ¿qué pasa según la reencarnación después de la muerte? Que el alma va emigrando a nuevos cuerpos varias veces hasta que quede definitivamente purificada. ¿Okay? Pero resulta que dice la carta a los Hebreos que está establecido que el hombre muera una sola vez. Por tanto, esto estaría en contradicción. Que el hombre muera una sola vez. Ok. Entonces, la purificación final no tiene lugar reencarnándose en otros cuerpos, porque eso sería perder la unicidad de la persona. La persona es única. Ok. Entonces, ya entendido que la persona es única y que no va a estar en casas de alquiler, la persona es única y está constituida por alma y cuerpo, entonces ya entendemos que no se repite. Y precisamente porque no se repite, no pasa por varios cuerpos, entonces todo lo que hacemos cada día tiene una profundidad muy grande, tiene una repercusión en la vida eterna. Este es el único curso de nuestra vida. De ahí, ¿verdad? Esta es la segunda observación. ¿Por qué tenemos tanta veneración en la iglesia? Por las reliquias de los santos. Por la sencilla razón de que es una forma de manifestar la fe de la iglesia en la resurrección del propio cuerpo. Y esa veneración es central en la vida y piedad de los creyentes. Todos tenemos un gran aprecio a las reliquias del cuerpo de los difuntos. ¿Y por qué tenemos tan gran aprecio? Ahí se lo voy a explicar. Tercera observación práctica. ¿Se puede afirmar que la cremación es ilícita? No, no se puede afirmar. Pero sí se puede afirmar que la iglesia aconseja vivamente sepultar el cuerpo entero, porque el cuerpo es la materialidad y esa materialidad es parte integrante de la persona. Hay 3 razones, escribí mal, 3 razones para respetar el cuerpo de los difuntos. Primero, el difunto resucita al final de los tiempos. Segunda, ha tenido contacto con los sacramentos instituidos por Cristo. Y tercera, ha sido templo del Espíritu Santo. Ok. ¿Sería correcto despreciar la corporeidad humana, entendida como criatura de Dios destinada a la resurrección? No. Por eso se aconseja evitar la cremación. Ok. Cuarta observación práctica. Está tomada del Catecismo 1042. La resurrección de los muertos coincide con lo que la Sagrada Escritura llama cielos nuevos y tierra nueva.
¿Esto qué quiere decir? Primero, que no solo el hombre llegará a la gloria, sino todo el cosmos será transformado. El cosmos en el que vive y actúa va a ser transformado. Si el cosmos en el que vive y actúa el hombre es inferior al hombre, pues lógicamente no tendría sentido destruir el cuerpo del hombre o de la mujer para darle sepultura. Bueno, vamos a la segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 13. Dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los que mora la justicia, es decir, la santidad. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz. Esto es vivir en gracia, ser hallados sin mancha, con diligencia, irreprensibles. Vamos al Apocalipsis 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habrían dejado de ser y el mar ya no existía más. ¿Qué está diciendo con esto? Una renovación total. Ahora, no es que se hayan destruido, sino que han sido transformados por Dios, renovados. Pero como el hombre es el que está en la cúspide de la creación, al primero que hay que renovar y al primero que hay que continuar rehaciendo es al ser humano. ¿Cuándo empezó esta nueva hechura del ser humano? Pues empezó con la redención. Él vino a restaurar el género humano. Por tanto, entre este mundo y el mundo nuevo habrá continuidad, pero también habrá discontinuidad por tres motivos. Será discontinuo el mundo nuevo con el mundo actual, primero porque el mundo nuevo será totalmente perfecto. Segundo, porque será ya permanente. Y tercero, porque ahí la felicidad va a ser completa. Entonces, ¿y cuál es el sentido cristiano de la muerte? O sea, esto solo lo vamos a entender a la luz de la resurrección de Cristo y de nuestra resurrección con Él, que es consecuencia de la de Cristo. Pero en primerísimo lugar, a la luz de la resurrección de Cristo. La muerte para nosotros es ciertamente el mal más grande en el orden natural. Pero en cuanto Dios en Cristo resucite a los hombres al final de los tiempos, va a ser totalmente suprimida. O sea, ahorita ha sido derrotada en la cruz con la resurrección del Señor. Pero cuando llegue el momento de la resurrección de los hombres al final de los tiempos, quedará para siempre suprimida. Bueno, entonces la muerte se presenta como natural. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que el alma se puede separar del cuerpo. Está previsto que puede hacerse, que Dios lo hace. Lo que no está previsto es que yo lo haga artificialmente. ¿Ok? ¿Y qué pasa después de la muerte? ¿Ya no podemos merecer? Ya no. ¿Ya no podemos desmerecer? Tampoco. ¿Ya no tendría oportunidad de arrepentirme? No. Entonces, después de la muerte, cada uno irá al cielo, al infierno o al purgatorio. Pero antes, tiene que pasar por el juicio particular. ¿Y de dónde sacamos lo del juicio particular? Abran ustedes la parábola de los talentos, los llama de uno en uno a dar cuentas. Abran ustedes la parábola de sí, la de los talentos y la de las minas. Esas son las dos parábolas que hablan de esto, de uno en uno. Entonces, el saber que la muerte es inexorable nos lleva a sacar cuatro conclusiones. Primero, enderezar nuestra vida. Si hay algo que está torcido, hay que enderezarlo. Segunda, aprovechar el tiempo y todos los talentos que Dios nos dio. Tercera, obrar rectamente. O sea, estamos siempre en presencia de Dios. Y cuarta, gastarnos sirviendo a los demás. Ok, ¿por qué entró la muerte en el mundo? Es el salario del pecado. Eso dice la carta a los Hebreos. El apóstol Santiago en el capítulo 1 dice, después su propio deseo, una vez consentido, engendra el pecado.
Y el pecado, una vez cometido, produce la muerte. Entonces, la muerte se considera castigo por el pecado. Bien, el hombre, cuando quiere vivir al margen de Dios, tiene que aceptar que eso trae unas consecuencias. O sea, haber roto con Dios trae como consecuencia que va a romper con la sociedad, va a romper consigo mismo y que su alejamiento no es superfluo. Okay. En Romanos 5:12 dice, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ok. Entonces, San Pablo en 2 Timoteo 1:11 dice, si morimos con Cristo, también viviremos con Él. Esto significa que morir con Cristo es morir ya. No solo el momento de dejar este mundo, ¿no? Es que empezamos a morir con Cristo ya. Entonces, para quien vive en Cristo, ya no es un recuerdo vivo del pecado, porque ya vive en Cristo. Para quien vive en Cristo es una oportunidad preciosa de corredimir con Cristo, es decir, de apoyar la obra de la redención, cooperando en lo que esté de nuestra parte. ¿Cómo? Mortificación voluntaria y entrega a los demás. Ok. Entonces, este morir gradualmente a nosotros mismos es parte de la vida cristiana. Por eso dirá San Pablo, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Entonces, no podemos prescindir de la mortificación en la vida cristiana, porque da un gran sentido a todo lo que hacemos. Y el aceptar las mortificaciones pasivas y buscar las activas es parte de nuestra unión con Cristo. Todo esto nos va uniendo más a Cristo hasta que llegue el momento de la unión definitiva con Él, cuando sea el momento de dejar este mundo. Ok, hablemos ahora de la vida eterna, entendida como íntima comunión con Dios. Ok, Dios crea al hombre y redime al hombre para que pueda estar en una eterna comunicación con Dios. Esto es lo que San Juan llama vida eterna y es lo que llamamos el cielo. ¿En qué consiste la vida eterna? Lo dice Mateo 25:21. En la parábola de los talentos, le dice el Señor al que recibió 5 y al que recibió 2. Bien, siervo bueno y fiel, porque has sido fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Sumérgete en el gozo de tu Señor. Aquí no cabe aburrirse, porque estaremos siempre descubriendo algo de Dios que no sabíamos. De modo que en el cielo habrá una satisfacción tan plena que será imposible aburrirse. Seremos abrazados por la totalidad y nosotros mismos abrazaremos la totalidad. Okay. Nos sumergimos para siempre en ese océano infinito de amor. Y por eso es que el antes ya no existe y el después ya no existe, el tiempo ya no existe, solo existe el presente. Bueno, estamos en la vida en sentido pleno. El cielo es la vida en sentido pleno. Decía Benedicto XVI en la encíclica Salvados por la Esperanza, decía que hay que sumergirse siempre de nuevo en la inmensidad del ser divino y que a la vez estamos tan desbordados, pero nos desborda la alegría de poder sumergirnos en esa inmensidad. Dios nos ha dado la posibilidad de sumergirnos. Ok, la vida eterna da sentido último y permanente a lo que hacemos en la tierra. Por eso cuando una persona escribe o tira al blanco o hace música, bueno, pues esa persona, con todo lo que haga en su vida, está dirigiéndose sin desviarse a el sentido último de la vida humana. Por eso el cielo se conquista aquí y se conquista ahora. Ok. Entonces, cuando uno tiene esta certeza de la esperanza en la vida eterna, entonces
Si va uno repasando esas virtudes que entretejen la vida cotidiana, el empeño ético, ¿verdad? Éticos en nuestro comportamiento, nos vea quien nos vea, o no nos vea nadie. La entrega generosa, nos la paguen o no. El servicio abnegado a los fieles, servicio abnegado a los hermanos, ¿bien? Sin regatear y sin ahorrarnos nada. El esfuerzo por llevar la doctrina y el amor de Cristo a todos. Bueno, este conjunto de virtudes que entretejen nuestro quehacer cotidiano alcanza plenitud y por tanto ya no nos podemos quedar cortos, no tenemos derecho a quedarnos cortos. Esperar en el cielo entonces no es un acto individualista. ¿Por qué? Porque la salvación no es individualista, vivimos en sociedad. Y ahí donde hay en una familia un hombre o una mujer santo, toda la familia se ve envuelta en la santidad de esa persona, en la lucha por la santidad que tiene esa persona. Y esa misma persona está en un trabajo, está en un ambiente social, está en un ambiente cultural, está en un ambiente deportivo o mercantil. Eso no pasa inadvertido. Bueno, entonces vivir la vida cristiana en plenitud aquí en esta tierra vale mucho la pena porque es justamente un anticipo de lo que va a pasar cuando dejemos esta tierra. Si el cielo es el fin último, si el cielo es la realización de todas las aspiraciones más profundas del ser humano, si es el estado supremo y definitivo de la dicha, entonces vivir plenamente la vida en esta tierra, la vida cristiana, es ya un anticipo del cielo. ¿Qué quiere decir vivir la vida cristiana en plenitud? No quiere decir acumular devociones y más devociones. Tampoco quiere decir acumular medallas, escapularios, etc. No, quiere decir que cuando tratamos a Dios, nos comprometemos con Él a honrarlo, amarte y respetarte todos los días de mi vida, dice el texto propio del compromiso matrimonial. Amarte y respetarte todos los días de la vida, en la salud y en la enfermedad, en la juventud y en la vejez. Sí, pero claro, cuando uno hace con amor todo lo que le cae en las manos, con independencia de quienes intervengan y todo lo que es lícito, está uno viviendo en plenitud en esta tierra y conquistando el cielo. ¿Qué quiere decir morir en gracia? Quiere decir morir del modo que vivimos. Tratamos de vivir en gracia y por tanto tratamos de prepararnos para que cuando llegue el momento seamos para siempre semejantes a Él. Es decir, que llegará un momento, dice la primera de Juan, en que lo veremos tal cual es. Y la primera de Corintios dice cara a cara. Por tanto, llegará un momento en que gozaremos de lo que se llama visión beatífica de Dios, la visión dichosa, bienaventurada. Y es el cielo, es la expresión máxima de cómo Dios se dona a cada uno de nosotros. O sea, Dios se dona a nosotros dándonos la oportunidad de vivir para siempre con Él, gozando de su presencia, de la plenitud de su ser, de su bondad, de su maravilla. Bueno, entonces podremos amar en el cielo a los que hemos amado en el mundo con un amor puro y perpetuo. Sí, al atardecer de la vida, decía San Juan de la Cruz, seréis juzgados por el amor. Nos recibirá el amor, el atardecer de la vida. ¿Qué vamos a encontrar en el amor de Dios? Dice San José María, todos los amores limpios que hemos tenido en la tierra. Todos los amores limpios. Ok. En el cielo ya no se puede pecar. Es que en el cielo, una vez que estemos viendo cara a cara a Dios, es que no vamos a querer pecar, porque el pecado siempre es mentira, porque el pecado trae apariencias de felicidad, pero nunca trae felicidad. Entonces, cuando estemos definitivamente salvados, es que quisimos irnos al cielo, es que vivimos como hijos de Dios y estaremos en comunión con nuestro Padre Dios para siempre.
porque eso es lo que hemos querido, lo que nos ha dado la gana hacer en esta tierra. Es lo que escogimos, lo que demostramos con nuestra vida. Por eso es que con el cielo la libertad alcanza la realización más total, más perfecta. Y esa libertad ya no va a declinar nunca. ¿De qué depende la vida eterna? Del amor que pongamos y tengamos. El que tiene más amor participará más de la luz de la gloria, porque el amor ensancha el recipiente. Por tanto, verá más perfectamente a Dios y será feliz. El que tiene menos amor de Dios será como el miope. No ve bien, no goza igual. Bueno, o hipermétrope. Bueno, entonces, ¿por qué decimos que el infierno es el rechazo definitivo de Dios? Porque la Escritura enseña que los hombres que no se arrepienten de sus pecados graves pierden el premio eterno de la comunión con Dios y sufren en esta tierra en la vida eterna, la desgracia perpetua. Ok. Fíjense lo que ha dicho o se lo atribuyen a él, ¿verdad? Elon Musk. Si muero no temo ir al infierno. Bueno, a saber si lo dijo o se lo han atribuido o es un meme, ¿verdad? Pero vamos al fondo, porque esto era solo decorativo. El infierno es autoexcluirse definitivamente de vivir en comunión con Él y con los bienaventurados en el cielo. Y eso sería una cosa tristísima. Sería una frustración perpetua. Ok. Decía Dante Alighieri que mi mente estaba llena de otras cosas en aquel momento en que me aparté del camino. Ok. Lo escribe en la Divina Comedia. Bueno, entonces, cuando Dios predestina a las personas, a todos nos predestina al cielo. Dios no predestina a nadie al infierno. Dice San Pablo en la primera carta a Timoteo que Dios quiere que todos se salven y que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, el que va al infierno es porque eligió irse al infierno, no porque Dios lo haya creado para irse al infierno. El que va al infierno es porque construyó para sí mismo un mundo aislado en el que Dios no tiene cupo. No quiso que penetrara la luz de Dios ni el amor de Dios. Y dice Dante Alighieri, el más oscuro rincón del infierno está reservado para aquellos que conservan su neutralidad en tiempos de crisis moral. Terrible, ¿verdad? La sentencia que hace Alighieri, hablando del rincón más oscuro del infierno, los que viven en neutralidad. Entonces, resulta que rechazamos el amor y esto es un modo de explicar el terrible poder destructor que tiene el hombre libre cuando se aleja de Dios. El infierno no consiste en no amar más, es que es no poder amar nunca. En la puerta del infierno puso este rótulo Dante Alighieri: o vosotros los que aquí entráis, abandonad toda esperanza. Bien, por eso es que la existencia del infierno nos lleva por lo menos a visualizar la gravedad del pecado mortal, pero también nos empuja a evitarlo por todos los medios. Y hay dos medios privilegiados: la oración confiada y la humildad. Entonces, dice en la Divina Comedia, ahora es preciso que deseches la pereza. ¿Es real que nos podemos condenar? Sí, ¿verdad? Sí es real. Lo ha dicho el Señor en Mateo 25, ¿verdad? Los que están a su derecha y los que están a su izquierda. Por eso el Nuevo Testamento está de continuo llamándonos a la responsabilidad en el uso de los dones y los talentos recibidos y llamándonos a la conversión. Bueno, y este es nuestro último punto de la clase. ¿Es necesario que nos purifiquemos para encontrar a Dios? Claro que sí. Pero resulta que hay gente que muere imperfectamente purificada. Están seguras que se salvaron, pero tendrán que pasar por el fuego purificador. Y esto para obtener la santidad que se necesita para poder entrar en el cielo, porque en el cielo no puede entrar nada manchado. Entonces, el purgatorio es una señal de la bondad de Dios, dice San Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 7.
no olvides que el oro se prueba bajo el fuego. Habla de este fuego purificador. Hay gente que no vivió una vida santa en la tierra, pero que tampoco vivieron encerrados definitivamente en el pecado, si era en el purgatorio. Entonces, esta posibilidad de ser limpiados después de la muerte, de todas nuestras imperfecciones e impurezas, de nuestra vida no bien lograda, es un nuevo acto de bondad de Dios, que lo que quiere es vivir en comunión íntima con nosotros. Pero ¿por qué hablar de la purificación ultraterrena? El segundo libro de Macabeos, capítulo 12, versículos 40 45, habla de esto. Y hay gente que piensa, pero si en esta tierra hay muchos sufrimientos, ¿qué necesidad hay de purgatorio? Miren lo que dice 2 Macabeos, capítulo 12, versículos 40 a 45. Había habido una batalla, los judíos muertos, les encontraron en las túnicas objetos consagrados a los ídolos de Jamnia, prohibidos por la ley a los judíos. Entonces, por eso comprendieron por qué habían muerto. 41. Todos se admiraron de la intervención del Señor justo juez que saca a la luz las acciones más secretas. 43. Rezaron al Señor para que perdonara totalmente ese pecado a sus compañeros muertos. Es decir, tenían fe en el perdón de los pecados, de algunos pecados, después de la muerte. Tenían fe. El valiente Judas exhortó a sus hombres a que evitaran en adelante tales pecados, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que sucedía a los que habían pecado. Efectuó entre sus soldados una colecta y envió a Jerusalén 2000 monedas de plata para que ahí se ofreciera un sacrificio por el pecado. Todo esto lo hicieron muy bien, inspirados por la creencia de la resurrección. Versículo 44. Pues si no hubieran creído que los compañeros caídos iban a resucitar, habría sido cosa inútil y estúpida orar por ellos. 45. Pero creían firmemente en una valiosa recompensa para los que mueren como creyentes. Y por eso, pues esa inquietud de ofrecer sacrificios por aquellos creyentes, por eso es que Judas ofrece este sacrificio por los muertos, para que Dios se apiadara de ese pecado, ya que el género de muerte que tuvieron ya había sido parte de la penitencia. 1 Corintios 3, versículos 10 al 15, nos habla de una purificación cristiana en esta vida y en la futura a través del fuego. Ese fuego, ¿de dónde sale? De Jesucristo, Salvador, juez, fundamento de la vida cristiana. Por tanto, es el fuego de su amor el que nos purifica. Benedicto XVI, en enero del 2011, hablando del purgatorio, citó el libro de Santa Catalina de Génova, que se llama El Tratado sobre el Purgatorio, el diálogo entre el alma y el cuerpo. Un tratado en el que se presenta el purgatorio como un elemento del paisaje de las vísceras de la tierra. No es un fuego exterior, sino interior. Entonces, por otra parte, ofrecer sufragios por los difuntos es una cosa antiquísima y que todo el mundo, todos los cristianos católicos y ortodoxos, estamos de acuerdo, especialmente la misa, porque es el más excelente sufragio. Y no tendría sentido rezar por los difuntos si no pudieran ser ayudados. De ahí que esta actitud de ofrecer por los difuntos, pues sacrificios y sufragios es que responde a una fe tan profunda en la resurrección de los muertos que esto forma parte del sentido de fe de los fieles. Ok. El purgatorio entonces es estado temporal de dolorosa lejanía de Dios. Ahí se perdonan los pecados veniales. Ahí se purifica la inclinación al mal. Y ahí se supera la pena temporal debida al pecado. Ok. Entonces la oración de la iglesia por los difuntos restablece de alguna manera el orden y la justicia. Y esa oración reconcilia definitivamente con Dios. Ellos ya no pueden hacer nada por sí mismos.
Aquí está el tratado de el purgatorio escrito por Santa Catalina de Génova. Bien, entonces, el dolor que hay en el purgatorio es un dolor dichoso. Estamos contentos de sufrir ese dolor porque después de eso es la justicia divina la que nos purifica para llevarnos para siempre con Él. Ahí tienen la bibliografía básica. Bueno, quito las diapositivas para que puedan ustedes preguntar lo que quieran. Muchas gracias y no dejen de invitar a sus amigos, que mucha gente por este medio se podría conectar y podríamos duplicarnos. Que estén muy bien, que descansen. Buenas noches a todos. Igualmente, don Mario, Gracias, don gracias. Mario. Buenas Buenas noches. noches a todos, gracias, don Mario. Buenas noches a todos, hasta pronto. Hasta pronto.